Muchísimas gracias, mi querido Ramiro. Vamos a estar muy pendientes de eso que vas a estar haciendo en la calle. Nosotros aquí, por lo pronto, vamos a hablar un tema que en lo personal me apasiona, porque vamos a hablar de la menopausia. Y sí, cuando hablamos de menopausia, enseguida pensamos en vejez, se acabó la vida, el mundo se acabó, las mujeres ya váyanse para su casa a tejer, váyanse de su casa a morirse. Pues no, señora. Entérese que hay toda una revolución alrededor de la menopausia, porque las mujeres empezamos a vivir cuando nos llega la menopausia. ¿Es así? Sí, por supuesto. Ok. Y para eso, por supuesto, me acompañan especialistas el día de hoy para hablar de este tema tan importante e interesante, y los voy a ir presentando. En primer lugar, tenemos a la doctora Isabela Richieri. Isabela Richieri, ella es especialista en especialista cardiometabólica en la mujer. Oh, eso me ha encantado. Esta no me la sabía. Tenemos al doctor Julio Efio, ustedes lo conocen porque es uno de nuestros especialistas favoritos aquí del programa, médico cardiólogo. Y tenemos a la licenciada María Verónica Navarro, que es nutricionista cardiometabólica. Bienvenidos a los tres, gracias por acompañarnos el día de hoy. Tengo entendido que hace poco ustedes tuvieron oportunidad de abordar este importante tema en un seminario, creo, en donde ampliaron un poco cómo realmente se debe abordar esta importante etapa y fase en la vida de todas las mujeres. Porque antes, hasta hace poco, nos limitábamos a lo que nos decía el ginecólogo. Y si no era un ginecólogo con un amplio espectro de mente capaz de ver más allá, señora, estábamos jodidas. Gracias a Dios, ahora tenemos una gran cantidad de especialistas abordando el tema, y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Bienvenidos ambos. ¿Con quién empezamos? Bueno, te cuento la historia. ¿Por qué lo hacemos? Cuéntame la historia, Julio. Nosotros consideramos que somos un equipo moderno. Yo realmente me he ido adaptando a mis clientes, a mis pacientes. O sea, cada día tenemos personas que necesitan más información, porque en la era de la información, que es la era donde los teléfonos inteligentes hacen que nuestros pacientes tengan tanto o incluso más conocimiento que nosotros, los profesionales de la salud. Entonces, y no siempre certeros, claro, a veces enredadores. Claro, pero funciona porque al final yo considero que una persona con información es una persona que está muy empoderada de su salud. ¿Y qué pasó? Bueno, de hace más o menos como 3 años comencé a recibir un perfil de pacientes que yo no conocía. ¿Y cómo no lo conocía? Pues porque donde yo me formé y donde se formaron las licenciadas y las doctoras, son en hospitales. ¿En hospitales qué hay? Personas muy enfermas. En cambio, nosotros no fuimos entrenados para atender a personas sanas. Mira eso, aunque parezca un poco loco, es real. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos aparecía una persona como usted? Porque la menopausia no es una enfermedad, claro, ojo. Es una etapa. Es una etapa. Es una etapa. Entonces comenzamos a encontrar un perfil de paciente bien interesante. Una mujer alrededor de los 42, tal vez 50 años, que entrena muchísimo, que tiene buenos hábitos de alimentación, come chía, linaza, aguacate, entrena, tiene una buena relación familiar, toma muchísima agua, tiene una buena posición laboral, y viene y me pregunta: doctor, ¿por qué tengo el colesterol elevado? Doctor, ¿por qué a pesar de que entreno me estoy fatigando? O tengo este tipo de niebla mental donde me cuesta concentrarme. Y muchas veces nos decíamos, es el estrés, no, que puede ser a veces que estás comiendo algo que no es adecuado, hasta que un día hicimos, ¿sabes qué? Puede ser que esa mujer está entrando en una etapa que se llama la perimenopausia, que es la etapa justo antes de la menopausia. Entonces, que es peor inclusive que la menopausia. Claro, y entonces aquí es donde la doctora puede definirte muy bien la diferencia entre perimenopausia, menopausia y algo muy interesante, la vida posmenopáusica. Porque la mayoría de tu vida, Karen, tú la vas a vivir realmente en etapa posmenopáusica. Exactamente, y eso es algo de lo que la naturaleza se encargó. Claro. Y más adelante les voy a echar un cuento y una historia bien interesante acerca de los únicos 3 mamíferos del planeta Tierra que pasamos por el proceso de menopausia, y somos, irónicamente, los 2 animales más inteligentes del reino animal, y nosotras las mujeres. A ver, doctora. Sí, mire, realmente la menopausia es un día en la vida de la mujer. Es el día en que la mujer cumple un año sin un periodo menstrual, ¿ok? Pero antes de ese periodo empieza un momento de fluctuación hormonal, en que ahí empezamos la transición, que es la perimenopausia, que realmente puede empezar bastante temprano. Hasta a partir de los 35 años se puede empezar la perimenopausia. En promedio se ve que entre los 40 y 50. Y ahí ya puede empezar a tener los síntomas, porque ahí empezó ese bajón de estrógeno. Porque realmente todo se debe a
que nosotras las mujeres nacemos con una cantidad de óvulos, ¿ok? Y eso se va utilizando, nacemos con nuestra reserva ovárica, y eso se va utilizando con cada ciclo menstrual. Y entonces a medida que vamos perdiendo esos óvulos, empezamos las fluctuaciones hormonales, que ahí vienen los síntomas. Después viene el periodo de la posmenopausia, y que realmente 1/3 de las mujeres viven en ese estadio, o sea, mucho tiempo de nuestra vida estamos en un periodo de posmenopausia. Sobre todo considerando que cada vez estamos viviendo más años, te puede pasar 40, 50 años posmenopáusica. Si vives 90 años, te puede pasar 40 años posmenopáusica. Claro. Y es mucho tiempo. Y el gran problema del estado perimenopáusico y menopáusico es que tú tienes una pérdida de estrógeno. El estrógeno es una hormona extremadamente importante porque usted tiene receptores de estrógeno en casi todos los órganos de su cuerpo. Y básicamente, si tú quieres resumir qué es la menopausia, tú lo puedes resumir en 3 aspectos importantes. Número 1, que es un estado proinflamatorio, y recuerden que inflamación tiene que ver con todo lo que es enfermedades cardiometabólicas. Tienes un estado de fibrosis, donde hay endurecimiento o calcificación de muchos tejidos, principalmente las arterias. Acuérdense que tenemos arterias en el cerebro, ojo con eso. Y tenemos un estado donde la paciente va a tener un cambio en su metabolismo, donde va a comenzar a tener un metabolismo más lento y un cambio en su composición de músculo y grasa, donde ahí es donde entra muy importante, de todas estas pacientes, antes, durante y después de la menopausia, tienen que tener un plan de nutrición con una dieta enfocada en antiinflamación. Y por eso es que la licenciada está aquí, precisamente para eso. Ok, pero vamos a empezar con usted, doctor. Los tips. Creo que cada uno de ustedes tienen tips específicos que dar y para poder abarcar todo esto. Vamos a empezar entonces con el doctor Efio, y tenemos entonces el primer tip. Dice, realizar chequeos regulares de salud. Claro, eso es muy importante. ¿Qué es el chequeo general? Toda persona mayor de 18 años tiene que tener un panel de laboratorios. Pero si vamos a hablar de perimenopausia o menopausia o posmenopausia, me interesa muchísimo saber tus niveles de colesterol. Y queremos saber y conocer tus niveles de colesterol LDL, conocido como el colesterol malo. Y básicamente, si usted quiere saber qué tan bien está su nivel de colesterol, hay una fórmula que yo le digo la fórmula mágica. Multiplica tu edad por tu nivel de colesterol. Y si está por arriba de 5.000, tienes un problema, porque esta vez ese colesterol se está empezando a acumular en las arterias del cuerpo. Más que ver el colesterol total, hay que ver el malo. Claro. ¿Y la relación malo-bueno? Muy bien, esa es una excelente pregunta. Podemos seguir ampliando los elementos del perfil lipídico, porque existe el colesterol HDL, conocido como el colesterol bueno. Queremos recordarle lo siguiente: el colesterol bueno tiene una función. Él toma el colesterol y lo utiliza por medio de algunos componentes, lo saca de la sangre y lo metaboliza en el hígado. Entonces, entre más colesterol bueno tienes, pues, sin duda alguna, mejor para ti. El tema es que este perfil de pacientes que te comenté, que hacen muchísimo ejercicio, consumen ácido omega 3, comen chía, linaza, toman mucho aguacate, estas pacientes son alimentos que pueden aumentar el nivel de colesterol bueno. Pero cuando el colesterol bueno sobrepasa un punto de corte, que es 80 miligramos por decilitro, ya deja de ser bueno y comienza a ser un factor de riesgo para tener infartos del corazón. Por eso es que la evaluación integral del perfil lipídico tiene que ser claramente analizada por un especialista para que te diga, ¿sabes qué? Tu colesterol LDL está arriba. Y ver mucho más allá de ese número total, en lo que lamentablemente muchos especialistas se concentran, inclusive uno. ¿Tenemos llamada, doctor? Sí, por supuesto. Sí, buenos días, la escuchamos. Adelante con su consulta. Muy buenos días, Karen. Dios te bendiga. Hola. Muy buenos días, Tu Mañana. Dios los bendiga a todos. Gracias, muchas gracias. Me encanta el equipo de Tu Mañana. Buenos días, doctor. Hola, hola. Mire, mi pregunta es la siguiente. Ya tengo 3 años de estar en este proceso. O sea, y fue el año 2024, fue totalmente fuerte. Los calores, horrible. Es algo increíble. Yo me echaba agua y bueno, ya me calmaba. Me mandaron pastillas, pero no las quise tomar. Tuve exactamente 15 días sin dormir, ni de día ni de noche. O sea, me acostaba, mi cuerpo descansaba, más mi mente no. No dormía. Gracias. Creo que la pregunta del millón es por qué se tomó las pastillas y qué pastillas le tomaron. Esta es una historia muy común. Esta es una paciente que nosotros clasificamos a las pacientes en unas categorías bien interesantes, dependiendo de los síntomas. Puede que tú seas una paciente bendecida, esa es una clasificación, porque puede que estés en periodo de perimenopausia ni te enteres. Y no tienes síntomas. Y puede ser una de este tipo de pacientes que tal vez está confundida porque
tiene estos síntomas que afectan su calidad de vida y lamentablemente tal vez no recibió la asesoría adecuada para manejar esto. ¿Por qué? La terapia de reemplazo hormonal es algo que cambió la vida de estas pacientes. ¿Por qué? La que tiene indicación es toda paciente que esté en periodo de menopausia y que tenga síntomas. Si usted no se lo coloca, lamentablemente le quita 2 años de vida a esta paciente y los años que va a vivir, los va a vivir con poca calidad de vida. Hay algunas contraindicaciones realmente. Que la paciente tenga antecedentes de cáncer de mama, por ejemplo, algunos coágulos como antecedentes o una enfermedad cardíaca activa. Pero esta paciente tal vez se iba a beneficiar fuertemente de esta terapia de reemplazo hormonal que generalmente lo colocan los ginecólogos que son expertos en hormonas, ellos son los que se encargan de decidir si sí o si no. ¿Yo qué le puedo comentar a la paciente? Y la doctora lo hace en la consulta. En internet hay muchísima información. Hay unos checklists donde las pacientes hacen un check o una revisión de sus síntomas y si tiene cierto puntaje, usted con esa información puede ir donde su ginecólogo y decirle, Doc, yo hice esta lista y yo me parece que soy candidata. ¿Puedo tener una conversación amplia, concisa sobre este tema con usted? Y tu ginecólogo seguramente te va a ayudar. Hable un poquito más con su ginecólogo y busque un poquito más de orientación. Seguimos con su segundo tip, por llamarlo de alguna manera, y es el tema de la actividad física, doctor. Full. Bueno, la gente siempre me pregunta, doctor, ¿qué tanto tengo que entrenar? Y yo les respondo, usted tiene que entrenar tan fuerte como si tu vida actual dependiera de eso. Tal vez en tu caso, Karen, te interesa entrenar. ¿Por qué motivo? ¿A mí? Sí. Soy extremadamente vanidosa. Yo no voy a decir mentiras. Está bien, soy súper vanidosa. Ese es tu estado. Trabajo en televisión, yo no puedo venir aquí vuelto una chancleta, por supuesto, ¿no? Y mentira, y me preocupo muchísimo por mi futuro y por mi vejez y quiero estar en las mejores condiciones del mundo porque no quiero ser una carga para nadie. Claro, por supuesto, y ese es tu estado de vida actual. ¿Por qué yo entreno? Porque yo soy un referente de nutrición, de salud y bienestar. Como tú comentas, yo tengo que mantener una buena figura porque si no, no puedo ser un referente. Claro. Pero hay mujeres que entrenan, ¿por qué? Porque si estás en un mundo corporativo, donde todavía lamentablemente está dominado por hombres, esa mujer no quiere sentir fatiga a las 2 de la tarde, no quiere tener niebla mental en medio de una reunión. Cuando está en medio de una reunión de junta directiva, no quiere sentir bochornos o cambios de humor. O también le comento a las pacientes que tal vez tienen más de 60 años. Ellas entrenan porque no quieren ser dependientes. Y el ejercicio definitivamente es un factor determinante para ayudar en todo entrenar funciona para muchísimas cosas. Primero que todo, para mantener tu independencia porque estés dependiente de su masa muscular. Número 2, cada vez que tú jalas y tú contraes, recuerda que evitas que se saque el calcio de los huesos y previenes la osteoporosis, que es algo que está muy marcado y se acelera en los periodos de la menopausia y sus fases posteriores. Entonces, usted debe entrenar para evitar enfermedades, pero principalmente para mantener tu estado de vida actual. Y cuando el doctor habla de entrenar, no se refiere solamente a darle 80 vueltas a la cinta costera o al Parque Omar, no, es ejercicio de fuerza, construcción de músculo, de masa muscular, eso es importantísimo. Tenemos otra llamada, doctor. Buenos días, le escuchamos, adelante. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Una preguntita. Dígame. Ok, mire, lo que pasa es que yo fui al médico ya y me salió que ya estoy en la premenopausia. Entonces, el problema es que a mí me da como mucha ansiedad. Siento como que se me queda un nudo en la garganta, las varices se me... de la pierna izquierda se me brota mucho, se me hinchan las piernas y eso es como un desorden que tengo. El periodo se me ha ido, ya tengo 2 meses que no me viene. El doctor me mandó unas pastillas que se llama Slinda, es la que estoy tomando ahorita mismo por 2 meses. Y ahorita tendría que ir al médico ya cuando se me agoten, ¿no? Pero el problema mío es la ansiedad, o sea, eso me tiene súper mal. No puedo dormir, es como si estuviera siempre nerviosa, pues. Sí, bueno, a ver si, muchísimas gracias por su consulta. A ver si Isabela nos puede hablar un poquito acerca de esto. Sí, claro, es muy importante todo el manejo del estrés y ansiedad en ese periodo, porque al final del día es un cambio que tenemos en el cuerpo y las pacientes siempre nos refieren, doctores, que me siento diferente, se sienten diferentes. Entonces es muy importante tanto el manejo de estrés, de ansiedad. De ahí también tenemos varios suplementos que nos ayudan en ese momento, que la licenciada María Verónica nos puede comentar un poco más, que ayudan a pasar por este proceso de una forma más adecuada. Mira, sí, y me encanta que hablemos del tema porque yo soy una
full creyente en la suplementación y en la alimentación antiinflamatoria. Y me da risa porque cuando uno habla de estos temas, la gente dice, ay sí, lo que pasa es que tú eres una histérica que vives a dieta. Y eso no es dieta. O sea, hay que empezar por cambiar el chip de que esto no es dieta, es un tema de cambiar los hábitos alimenticios para alimentarte de la manera correcta, para sentirte mejor y suplementarte mejor. Hablemos de ese tema que me apasiona y que es súper determinante en esta etapa. Y bueno, de hecho, realmente si nosotros lleváramos una alimentación lo más antiinflamatoria posible, y esto se traduce a comer lo más natural posible, evitando todos los procesados que hoy en día pues el mercado nos ofrece, nosotros pudiéramos retrasar hasta 10 años la llegada de esa perimenopausia, Imagínate. de toda esa sintomatología. Entonces, es importante aportar gran cantidad de fibra y antioxidantes dentro de la alimentación, es decir, tener mayor consumo de vegetales, tener mayor consumo de frutas, sin tener pues que llegar a los excesos. De allí, importante individualizar cada caso. Nosotros, pues yo siempre le digo a mis pacientes que lo primero que tenemos que hacer es poder detener la ganancia de peso, que usualmente en todo este periodo y en todo este proceso, la ganancia de peso pues se ve con mayor prevalencia, sobre todo la grasita que se acumula en la parte central. Entonces allí yo les enseño a mis pacientes a cómo comer, a cómo debe verse su plato de comida, les enseño la importancia de la proteína para poder mantener la masa muscular, como lo comentaba el doctor, y tener pues un correcto aporte de proteínas tanto en desayuno, almuerzo y cena, que esto se traduce a tener mayor consumo de pollos, pescados, bajar un poco el consumo de las carnes rojas para evitar también la subida del colesterol malo, que usualmente también se sube con todo ese proceso. Suplementación, porque estamos hablando de que, así como decía el doctor Efio, hay un bombardeo de información en redes. Entonces el algoritmo te va tirando y tirando y tirando. Entonces, como yo busco tanto de eso cada día, entonces uno termina más enredado que claro del asunto. Entonces, y quieres tomar, cuando vas a ver tienes 58 botellas de suplementos. Y no sabes en qué orden tomarlo tampoco. Te las tomas todas, no sabes cuál te funciona, cuál no te funciona, cuál necesitas, cuál no necesitas. Entonces, el tema de la suplementación que está muy en boga. Ok, entrando en ese tema, importante pues recordar que la suplementación no es una receta de cocina y que pues cada persona debe tener su suplementación completamente individualizada dependiendo de las sintomatologías. Por ejemplo, a la paciente que acaba de llamar, yo como nutricionista utilizaría magnesio, pero es importante saber qué tipo de magnesio utilizar. Porque esa es otra. Hay 5 tipos de magnesio. Miles de tipos de magnesio. Entonces, allí entraría mucho el citrato de magnesio, el glicinato de magnesio, el malato de magnesio. Dependiendo de la sintomatología de cada mujer, pues se le va a dar a sí mismo la dosis recomendada y el tipo de magnesio recomendado, pues según su apellido. Otro de los suplementos muy utilizados es el famoso omega 3. Pero también hay que saber qué tipo de omega 3 poder dar. Usualmente la mayoría de mis pacientes me llegan diciendo, licenciada, yo tomo omega 3, 6 y 9. Y ahí yo les digo, vamos a suspender este tipo de omega 3 porque el omega 6 y 9 son omegas que nosotros podemos obtener de nuestra alimentación. Realmente nosotros obtenemos mejor beneficio del omega 3, que es antiinflamatorio e hipolipemiante. Eso quiere decir que me va a ayudar a disminuir también los niveles de colesterol LDL, el malo, que es el que se me sube usualmente. Y hay dos cosas importantes que también le menciono a mis pacientes en esta parte, y es que deben de fijarse el origen de ese omega 3, que sea un omega 3 ya sea de algas o de pescado, porque va a tener... y esa es la composición del omega 3, que tenga una buena relación entre EPA y DHA, para dar la cifra pues abreviada, porque estos tienen mayor absorción y biodisponibilidad en el cuerpo. Y para eso usted no puede ir a comprar lo que la vecina, lo que la amiga, lo que la comadre le dijo. No, usted tiene que buscar orientación porque sí, todos somos diferentes, cada caso es diferente. Y a lo mejor cuando usted hace sus exámenes, que hay que hacerse todo ese proceso de exámenes para ver y tener claro cómo usted está, entonces los expertos le digan, ok, mire, usted está súper bien en esto y esto y usted tiene que suplementar así, 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 porque es que no se puede ir a generalizar y no hay un librito para todo el mundo. Hablemos de la hidratación y del consumo de bebidas alcohólicas en esta etapa. Yo le voy a decir una cosa, para nadie es un secreto que a mí me gusta una champañita, un vinito, llega el fin de semana, uno quiere que su coctelito y su cosa, oiga, ya yo no puedo, pero es que ni con 2 copas de vino, no puedo. O sea, yo me tomo 2 copas de vino el viernes y yo la paso mal hasta el lunes. Mal. ¿Qué pasa en este proceso con el tema del alcohol? Y bueno, y la hidratación. Esa es una de las preguntas más frecuentes, porque al final de la consulta siempre me dicen, licenciada, ¿y qué me puedo tomar? ¿Qué puedo hacer?
Y bueno, realmente la recomendación obviamente es cero alcohol, pero eso no sucede en el mundo actual. Eso no es Entonces yo aburrido siempre le tampoco. doy opciones a mis pacientes. Hay que tener un equilibrio. No te tomes más de 2 copas porque si bien es cierto, el consumo excesivo de alcohol te puede exacerbar las sintomatologías. Así es. Entonces lo que queremos es disminuirlas. Siempre les recomiendo tipos de alcoholes menos calóricos que no utilicen mezcladores como siropes, por ejemplo. Yo estoy en tequila. Yo estoy en tequila solo. Siempre Blanco, cuando no sea amargar. Ah, bueno, perfecto. Solito, belleza. Solo. Con un poquito de soda, hielo y limón. Que sería lo ideal en ese caso y que no pasen de más de 2 copas. Para sí, 2. evitar Es que no puedo. todo lo que sucede después. Y ahí la hidratación también es sumamente importante. La hidratación, sí. Si te vas a tomar una copa de vino, procura también tomarte por lo menos 2 vasos de agua, que es más o menos lo que me reconforta. Entonces, siempre también le comento a mis pacientes, importante que mínimo sean 2.3 litros de agua al día. Y la importancia del agua y no de las sodas. Ajá. Señorita, Michelle Simmons, hablemos un poquito de reemplazar la hidratación del agua por bebidas carbonatadas a estas edades. Aquí es importante tener presente lo de las bebidas Me está carbonatadas. ignorando. Porque esto me puede ayudar, o me puede alterar, mejor dicho, me puede sacar el famoso calcio de los huesos. Entonces no es recomendado abusar de este tipo de bebidas. Hay pacientes que no les gusta el agua, pero el agua carbonatada no me va a suplir por completo, más que nada por todo el tema de la salud a nivel de osteoporosis y a nivel de huesos como tal. Ok, bueno, aparte esto que acaba de la licenciada es súper importante. Ustedes no tienen idea la diferencia que va a hacer en su vida llevar una dieta y una suplementación equilibrada. Vamos ahora con la doctora. ¿Sí? Ok, vamos con la doctora y porque con ella vamos a hablar un tema que ha estado muy satanizado. Y lo digo que ha estado satanizado porque en su momento cuando se empezó a usar fue mal utilizado, pero ha cambiado, ha tenido un cambio dramático y es el tema de la terapia de reemplazo hormonal individualizada. Así es. Cada paciente se debe valorar en consulta. Como mencionó el doctor, tenemos una escala, que es la escala de Green, que nos ayuda muchísimo a ayudar a valorar si la paciente es una buena candidata o no. Hay que tener un historial, lo que decimos los médicos, una anamnesis del caso para saber si eres una buena candidata o no, si se beneficiaría o no. Pero lo que sí, todas las pacientes merecen tener una conversa abierta con su médico sobre el tema, porque deben tener la oportunidad de recibir esa terapia porque tiene muchísimos beneficios. Ayuda con los síntomas, principalmente lo que son los vasos vagales, como los sofocos, la sudoración nocturna, la niebla mental, que es cuando uno se le olvida un poco, una dificultad para concentrar, una falta de memoria. Entonces todo eso nos ayuda, la terapia hormonal, pero debe ser individualizada el caso, ¿ok? Y es importante empezar a conversarlo apenas se tienen los primeros síntomas, porque no hay que esperar llegar a la menopausia. O sea, no hay que esperar estar 12 meses sin menstrual para empezar a la terapia, sino que se puede conversar antes, apenas se inician los síntomas. Y rapidito, doctora, porque se nos ha terminado el tiempo, porque nos hemos extendido y ha sido culpa mía. Rapidito, el tema del manejo del estrés, que es muy frecuente en esta etapa. Y ojo, señora, escucha lo que les voy a decir. Tristemente, nosotros que hemos recibido información de nuestras madres, nuestras abuelas, cuando hablamos de menopausia nada más pensábamos en el calor. Ay, los calores y la resequedad vaginal. Eso era todo lo que hablaban ellas. No. Si usted supiera la lista de síntomas y de cosas que usted puede estar padeciendo y que son atribuibles a la peri o menopausia y que pueden ser bien tratados. Y uno de esos es el factor estrés. ¿Cómo podemos manejarlo? Para el estrés, pues tenemos medidas generales como son las meditaciones y las respiraciones. El ejercicio también es sumamente importante porque nos secreta endorfinas, que es lo que nos ayuda a tener más placer, más felicidad. Y la suplementación, aparte de la que ya mencionó la licenciada María Verónica, también existe la ashwagandha, que también está muy de moda hoy en día, que también ayuda a controlar niveles de ansiedad y estrés. Y siempre recalcar, asegurar tener una buena noche de sueño. Eso también es fundamental para el manejo del estrés y también de los síntomas. Ok, y que se altera muchísimo en esta etapa. Oye, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado, súper interesante. Yo le podría dedicar todo el programa a este tema, sin dudarlo, pero se nos ha terminado el tiempo. Rápidamente, para las personas interesadas, ¿dónde los pueden contactar? Sí, bueno, nos pueden contactar en nuestras redes sociales. Generalmente siempre las ponen el cintillo. Sí, yo soy el doctor Julio Efio. Nos pueden buscar en Instagram, en TikTok, igual a las doctoras que ya van a decir sus redes sociales. Siempre agradecido por la oportunidad y cuando nos inviten siempre vamos a estar aquí. Muchísimas gracias. ¿Redes sociales, doctora? Sí, es doctora DRA Isabela Riquieri.
Y, licenciada, maverónica.nutrición. ahí está. Bueno, importantísimo toda la información que hemos compartido con todos ustedes el día de hoy. Así que, mis queridas amigas, no hay que sufrir esta etapa. Es totalmente innecesario. Así que usted póngase en algo y busque cómo estar mejor en esta etapa, porque todavía nos quedan muchísimos años por vivir y sobre todo ser productivas, pero productivas bien. Muy bien. Oye, cambiando tema radicalmente, les quiero también recordar de una nueva etapa que está viviendo nuestros amigos de ASAP. Y es que todos los mandados los puedes resolver con ellos, todos. Y en este momento están con unos precios fabulosos. Ellos buscan, ellos te pagan, ellos te llevan lo que tú quieres, te pueden hacer hasta sin multi-shopping. Tú dices, va aquí, después para allá, para acá y trae. Ellos lo hacen todo, ¿ok? La pestañita de lo que quieras, descarga ya la aplicación para que te des cuenta y descubras un mundo de tranquilidad y de paz, que también ayuda con la menopausia, ¿ok? El tema del estrés, del manejo, ellos te lo evitan. Así que ya lo saben, a descargar ASAP. Nos vamos ahora con la COD de tu mañana, que está poniendo orden en la calle. Adelante, nena.